Bien, pues repito, muy buenos días a todos ustedes. Les invité a esta plática de devolución de impuestos, básicamente, para que conozcamos el derecho que tienen los contribuyentes a obtener en devolución los impuestos o los montos que les adeude la Secretaría de Hacienda por algún pago. Y, y bueno, pues siéntanse en la libertad de preguntar eh, cualquier comentario relativo al tema. Este, también, pues, entender este concepto del que vamos a platicar hoy, quedamos. Bien. Ya pasando, ¿por qué se origina un saldo a favor de impuestos en las personas? Ya sea porque tuvimos una retención de impuestos en exceso, ya sea porque tuvimos pagos provisionales en exceso, o aplicación de deducciones personales, en ocasiones pagos duplicados o pagos de más, ya sea porque se dio algún error de cálculo, llené mal el formato o tiene errores mis CFDIs y el sistema me obliga a pagar. Y luego se corrigen esos CFDIs y tengo que presentar una declaración complementaria. Todos estos que podríamos llamarle pagos duplicados, pagos de más, pues primordialmente se originan al momento de tener que presentar una declaración complementaria. Para efectos de ejemplificar, pues aquí tenemos que yo pude haber determinado un saldo a favor, ¿no? Ya sea porque tuve retenciones de más. El impuesto que determiné fue de 1,000 pesos. Las retenciones que me hicieron a los que le presté los servicios fueron 1,100. No hice pagos provisionales porque durante el periodo de los pagos provisionales me daba cero, ¿verdad? Porque ya tenía pagado el impuesto vía alguna retención y consecuentemente tengo un saldo a favor de 1,000 pesos, de 100 pesos. En el segundo caso es porque hice pagos provisionales en exceso. Tengo un impuesto determinado, unas retenciones de 800 pesos, supongamos que solo tuve retenciones por alguna parte de mis ingresos y por los otros no. Sí estuve haciendo pagos provisionales y a la hora de presentar mi declaración resulta que tengo un saldo a favor. Y obtengo este saldo a favor, eh, el cual también voy a estar en posibilidad de obtener en devolución. O que se dieron los ambos, ¿no? Porque ambos, la suma de estas dos situaciones me dio un saldo a favor de impuesto de la renta. Entonces, este puede ser un origen del saldo a favor, que sea por retenciones o pagos provisionales realizados. Otro motivo puede ser eh, por mis deducciones personales. Y aquí pongo el ejemplo de que es un empleado, de que tiene un impuesto determinado por el patrón de 1,000 pesos. El patrón le retuvo 1,000 pesos, le hizo inclusive su ajuste allá anual. Y luego el trabajador dice, pues a mí no me importa si hiciste o no hiciste mi ajuste, yo voy a presentar mi declaración anual, hace sus deducciones personales y resulta que también le da una disminución en el impuesto. Como resultado de la disminución del impuesto, pues se le genera un saldo a favor, en este caso del ejemplo, de 200 pesos.
Y podemos ver entonces otro motivo de por qué una persona pudiera tener un saldo a favor. Pues presenta una declaración complementaria, había determinado un impuesto de 1,000 pesos, de 1,200 en la normal, y lo pagó. Se da cuenta, como estuvimos platicando, que tuvo algún error, ya sea matemático, llenó mal un campo, le faltó un dato, pues, con todos los motivos por los que puede salir mal un cálculo de algún impuesto, y como resultado de esto, se da cuenta que tiene un error en su cálculo, presenta una declaración complementaria, y el resultado de esa declaración complementaria es que da un saldo a favor de 200 pesos. En todos estos casos, el contribuyente pues tiene derecho a que le devuelvan sus impuestos. Y ese derecho está plasmado en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Bueno, ahí surge nuestro derecho a la devolución de nuestros impuestos. En términos, pues, si yo le pago a alguien de más, que no sea, supongamos que yo compré algo y por error le pagué a alguien de más, para obtener en devolución ese pago en exceso, pues tendría que pues apelar a la buena voluntad de ese deudor que le pagué más, de que me lo devuelva, ¿no? ¿Cuántas empresas no le han pagado de más a algún proveedor y ahí andan peleando con su proveedor para efectos de que les devuelva? Y me imagino que hace muchísimos años eso sucedía con el fisco, ¿no? Si me pagaste de más, pues ahí ve cuándo te lo voy a devolver. Y bueno, pues está como parte de nuestros derechos del contribuyente a la obtención de la devolución de las cantidades pagadas en exceso. Un autor, Reyes Altamirano, indica que es el reintegro de las cantidades que el contribuyente tenga a su favor. Pero aquí vemos que el propio artículo 22 del Código Fiscal me dice que hay de dos sopas, de dos tipos de, de cantidades a favor. OVNI dice las pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. ¿Cuáles serán esas pagadas indebidamente y cuáles procedan conforme a las leyes fiscales? Porque no es lo mismo pedir un pago indebido a pedir una cantidad a favor. Imagínense que por error se paga 2 veces una declaración. Hago 2 pagos de una misma línea de captura. ¿Cómo yo le digo a la autoridad que me devuelva ese dinero? Pues bueno, se lo tendré que decir mediante los procedimientos que establezca, pero surge la duda. ¿Y eso qué es? ¿Es un saldo a favor o es un pago indebido? Y durante mucho tiempo estuvimos en duda de qué se trataba, ¿no? Y hoy en día, pues ahí la autoridad tiene, pues está ya un procedimiento a través de la página de internet para solicitar tus devoluciones, pero hace muchos años, pues no, había un procedimiento para cuando era un pago indebido y había otro procedimiento cuando era un saldo a favor de impuestos. Y entonces empezaba a surgir la duda, ¿cómo lo pido? Y como sabemos que nuestra autoridad fiscal es especialista en
en evitar devolvernos saldos a favor mediante todas aquellas acciones que pudiera realizar, pues bueno, te decía, no, me lo estás pidiendo como pago indebido, me lo tienes que pedir como saldo a favor. No, me lo estás pidiendo como saldo a favor, me lo tienes que pedir como pago indebido. Bueno, pues entonces muchos contribuyentes pues demandaron, hicieron para efectos de decir, pues yo tengo derecho a esta devolución y un autor que es Arrioja dijo que pago lo indebido. Esta situación se presenta cuando un contribuyente le paga al fisco lo que no le adeuda o una cantidad mayor a la que le adeudaba. Ese es un pago indebido. Y un saldo a favor, pues ya sabemos que es como resultado de un cálculo. ¿Qué dice el SAT? ¿No? Pues el SAT señala que cuando se tenga que devolver cantidades para determinar si su naturaleza corresponde a pago de lo indebido o saldo a favor, deberá estarse a la conceptualización emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, esto llegó hasta la Suprema Corte, todas las demandas, y acabó diciendo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una sentencia, la cual se encuentra en el anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicada el 29 de diciembre de 2023, en donde se dan a conocer los criterios normativos en materia de impuestos internos, en el que se encuentra el criterio normativo 26 del Código Fiscal de la Federación, que son las definiciones de saldo a favor y pago indebido. En pocas palabras, el SAT tiene sus criterios normativos, es decir, la normatividad que va a aplicar todos sus empleados para atender cualquiera de los casos particulares que se señalan en esa normatividad y les indica cómo van a actuar las autoridades. Y la autoridad decidió tomar como definición de conceptos las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, como hemos comentado. ¿Y qué es ese pago del indebido? Y lo define la Suprema Corte como se refiere a todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso, es decir, montos que el particular no adeuda al fisco federal, pero que se debieron por haber pagado una cantidad mayor a la que impone la ley de la materia. Bueno, entonces quiere decir eso que habíamos comentado, pagos en exceso, errores de cálculo, todo eso nos puede dar como resultado el haber pagado una cantidad mayor a la que la ley impone. Es decir, si yo tenía la obligación de retener impuestos, retuve un impuesto y por error pagué más cantidad de lo que yo tenía como lo que me impone la ley, pues entonces tendré un pago del indebido. También hablando de IVA, okay, aquí el tema es impuesto sobre la renta, pero en el ejemplo del IVA haces tu cálculo, y, y te falta incluir algún CFDI porque el sistema no lo cargó, por lo que fuera. Y eh, después de que lo cargaste y pagaste, pues se corrige el sistema como estuvo pasando. Resulta que vas a ver tu cálculo y ya tienes que pagar menos, ¿no? Estás de acuerdo con la ley, haces tu complementaria
y entonces pagaste una cantidad mayor a la que te impone la ley. Mi IVA trasladado menos mi IVA acreditable, se volvió menor mi cantidad a pagar, entonces lo que yo pagué pasa a ser un pago de lo indebido. ¿Alguna duda, algún comentario del concepto de pago indebido? Muy bien. No, Entonces, ninguna. ¿qué es el saldo a favor? Pues no deriva de un error de cálculo aritmético, de una aplicación. Perdón, la Suprema Corte dice que el saldo a Alejandro, favor. Sí, adelante. perdón. Oye, comentas que en un pago de lo indebido o de pagos indebidos, cuando se generan dobles, la captura dos veces se paga dos veces, pero el sistema no lo permite, porque en una No, ocasión pagamos, se había pagado el impuesto, no se revisó y se intentó pagar y el mismo sistema dijo que no, que ya había sido usada la si línea. la pagas en el mismo banco, sí, pero si la pagas en otro banco, ¿no? Porque el SAT le envía a todos los bancos la línea de captura válida. Ah, lo que yo me refiero es de que este, sería entonces esa la única aclaración. Si es del mismo banco, no la va a admitir otra vez, pero si es de banco, si se aplica de otro banco, es probable que sí, ¿no? Es lo único nada más. Sí, también recuerden que, por ejemplo, en algunos estados, el pago de los impuestos es a través de una línea de captura que te mandan para que tú captures. A lo mejor la capturas mal, la pagas y la tienes, pues esa ya se da por no pagada, ¿no? Y luego pues hay que también hacer el pago y te dicen, no, pues mejor págalo otra vez para que ya te deje de molestar y luego ves la devolución del otro. Hay muchas opciones, pero bueno, el concepto de pago indebido es ese, que pagaste algo sin que tengas la obligación de pagar. No sé si hay algún comentario más. Muy bien, entonces en cambio, dice la Suprema Corte, el saldo a favor no deriva de un error de cálculo aritmético o de apreciación de los elementos que constituyen la obligación tributaria a cargo del contribuyente, sino que este resulta de la aplicación de la mecánica establecida en la ley de la materia para determinar el impuesto y consecuentemente se dé algún saldo a favor. Entonces quiere decir que un saldo a favor se da por mecánica de cálculo. Podríamos hablar del IVA, en donde pues yo tengo más IVA acreditable que IVA trasladado o inclusive IVA retenido y el resultado es que yo tengo ahora un saldo a favor por la propia mecánica de cálculo del impuesto. Hablando de cálculo anual, pues bueno, hago mi cálculo anual me da menos que mis pagos provisionales o mis retenciones realizadas con anterioridad y el resultado es un saldo a favor del impuesto. Pues entonces podríamos decir que las devoluciones de impuestos son por pagos duplicados o por pagos de más, ya sea por errores, por complementarias, por fallas en los formatos, cualquier otra que no sea la mecánica propia de la determinación del impuesto. Y un saldo a favor, pues es aquel que se origina porque tuve retenciones de impuesto en exceso, porque hice pagos provisionales en exceso, a lo mejor traía un coeficiente de utilidad por allá, mayor al que voy a tener este año y me da que los pagos provisionales fueron mayores de mi impuesto calculado. Y también, hablando ya muy específico de personas físicas, pues por la aplicación de deducciones personales. Es decir, mi patrón me hizo mi retención correcta, le atinó durante todo el año al impuesto que me debería de retener y yo en mi derecho de la presentación de mi declaración anual
decido hacer la aplicación de mis deducciones personales y como consecuencia se me generaría un saldo a favor, como lo vimos al inicio. Algunas referencias a la resolución miscelánea, la 2.3.2, sale a favor de cierre de personas físicas, me dice que las personas físicas que presenten su declaración anual podrán optar por solicitar a las autoridades fiscales su devolución marcando el recuadro respectivo y básicamente esto es lo que conocemos como la devolución automática, en donde sin hacer un trámite como tal, simplemente con marcar una casilla en la presentación de la declaración anual, le estás dando o la autoridad te está dando el beneficio de asumir que esa palomita es tu solicitud de la devolución de saldo a favor. Tiene algunos requisitos como utilizar la firma electrónica en al momento de presentar tu declaración anual, si tu saldo a favor es de 10,000 a 150,000, y ponerte tu clave bancaria para la devolución. Procedimiento para consultar tu trámite de devolución, si tú palomeaste esa devolución automática o ya presentaste alguna solicitud de devolución, la regla 2.3.6 nos dice que el contribuyente podrá entrar a la página del SAT y consultar el estado que guarda su trámite de devolución. ¿Eso qué significa? Significa que la autoridad está obligada a informarnos y a ponernos en a nuestra disposición toda la información de lo que está revisando y ahí ponernos si fue rechazada y ahí ponernos si está el trámite de depósito o demás, ¿no? Para mayor detalle se puede consultar la ficha de trámite 38 del Código Fiscal, que es cómo consultar el trámite de devolución por Internet y la información que la autoridad nos debe de proporcionar. También está la regla 2.3.8, que es el formato de solicitud de devolución, que nos dice que para efectos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, las solicitudes de devolución deberán presentarse mediante el formato electrónico de devolución disponible en el portal del SAT. Y bueno, ¿dónde hago mi devolución? ¿Dónde pido mi devolución si no palomeé o si no tenía mi clave a 18 dígitos en el momento de presentar mi declaración anual y no la pude presentar automática o me la rechazó porque me dijo que me faltó algún documento? Entonces, pues voy a entrar a la página del SAT y en el apartado de devoluciones, pues selecciono esa opción y en la consulta de la devolución, pues tengo consulta de devolución al día de hoy de la de 2022. También puedo presentar mi solicitud de devolución o la sustitución de la clave bancaria porque cambié de cuenta bancaria o imprimir el acuse de solicitud de devolución o aviso de compensación y darle seguimiento a mi trámite. O solicitar una devolución, ¿no? Tal cual porque ya me toca. Y bueno, ya aquí es más si eres persona moral que otros trámites puedes hacer en el trámite de la solicitud de devolución. Por último, pues tenemos todas estas consideraciones de los trámites.
la guía de trámites, la 9, que es la solicitud de devolución de saldo a favor, la 10, que es la solicitud de devolución de saldo a favor del IVA, la 12, la solicitud de devolución de saldo a favor del IEPS, y la número 13, la solicitud de devolución de cantidades a favor de otras contribuciones. Este es el marco normativo para obtener una devolución. Y bueno, aunque me voy a regresar ahorita al principio de estos motivos, y nada más quisiera recalcar un tema de devolución, que es retenciones de impuesto en exceso. Ya ven que los patrones tienen la obligación de que si un contribuyente, un empleado, tiene un saldo a favor en el año y por algún motivo no se le puede devolver porque no tenga contra qué aplicarlo el patrón, pues lo tendrá que ir compensando contra las retenciones siguientes. Es decir, yo pude haber tenido el año 2022 un saldo a favor de 10,000 pesos y cada mes mi retención era de 500, llega diciembre del 2023 y lo más que me pudieron haber aplicado contra esas retenciones fueron 6,000, me quedan 4,000 pesos a favor. Pues también existe un trámite para solicitar en devolución el impuesto a favor que no pudo aplicar el patrón contra tus retenciones. Y eso se da hasta el año siguiente. Hay todo un procedimiento que está contenido en la guía de trámite número 9. Bien, no sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a todas estas consideraciones de nuestro derecho como contribuyentes a obtener un saldo a favor. Hola, maestro, buenos días. Rosalvín Velasco de este lado. ¿Qué tal, Rosalvín? Muy buen día, dime. Saludarle, compañeros. Igual, creo que la explicación ha sido bastante clara, concisa, obviamente también, considerando el tiempo que lleva usted para la plática. Desde mi punto de vista, el tema de los pagos indebidos, sinceramente radica mucho desde un origen previo de la determinación del impuesto, en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, pues también de la concentración, vamos a decirlo así, del contador o de la persona que ejerza eh, la acción de ir y realizar, presentar una declaración. Yo sugeriría, ¿verdad?, de lo personal, que en el caso de los contribuyentes que pudieran tener, pues obviamente un contador que le realice este trabajo, que el contribuyente también se interese un poco por la información que el contador va a presentar. Muchas veces pues, podemos caer en de decir, sí, le tengo confianza en mi contador y eso es algo que debe de ser, pero bueno, no quiere decir que él se exima también de que esté al pendiente de lo que el contador realiza, ¿no? Porque a final de cuentas el obligado es el contribuyente, ¿verdad? Independientemente de la persona que presente la declaración. Ese sería mi comentario. Gracias, Rosalvín. Sí, indudablemente el tiempo asignado para esta plática, pues 30 minutos es poco o mucho, ¿no? Depende cómo lo quieras ver. Poco para querer abarcar todo, mucho para traerle a un solo tema. Pero bueno, este es el punto al que debemos de llegar, ¿no? De entender. Yo me fui por el hecho de entender la obligación y cuándo surgen estos saldos a favor. Entenderé que cada quien le dará su visión particular al tema, ¿no? No sé si hay alguna duda más o algún comentario. Alejandro, estas saldos a favor y devoluciones se dan, no importa el régimen en el que tribute el contribuyente, ¿verdad? Efectivamente, no importa en el régimen en el que tributes. Es más, tú puedes estar solamente como no tributando en un régimen como tal, ¿no? O sea,
no tributando, me refiero a que yo puedo, están inscritos en el SAT, no estoy tributando en ningún régimen, vendo un inmueble y como resultado de la venta de ese inmueble, el notario me retiene un impuesto, lo paga por mí, y luego yo estoy obligado, como lo vendí en, digamos, 3 millones de pesos, estoy obligado a presentar mi declaración anual, hago mi cálculo y resulta que me da saldo a favor. Y no tributando en ningún, fijo en ningún régimen, tengo saldo a favor y obtengo la devolución del mismo. Muy bien, excelente, Alejandro, felicidades. No hay de qué. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Maestro, yo solo quiero hacer un comentario o sea, me gustó que nos haya mostrado cómo está en el apartado del SAT, porque mayormente Muy a bien. veces nos hablan acerca de las retenciones y todo, pero nunca nos muestran en qué apartado está, cómo se hace y cuáles son como que los puntos, porque muchos dicen devoluciones de impuestos, pero hasta ahí, ¿no? Y vimos en el SAT que son varios puntos y usted ya nos explicó cómo está desglosado y de qué trata cada uno. Entonces sí me gustó que esa parte nos los muestre, porque a veces nosotros vamos a una empresa y nos dicen que lo hagamos, pero si nosotros ni siquiera sabemos en qué apartado está, es así como que de nada sirve que lo sepamos si ni siquiera sabemos dónde consultar para poder hacerlo. Muy bien, bueno, pues ahí les di las reglas misceláneas y también las, las guías de trámite, ¿no? Que son muy importantes leerlas, que están en el anexo 1A. ¿No? Básicamente, cuando uno quiere saber cómo hacer un trámite, te vas al anexo 1A y ahí está todo el desglose. Muchas gracias. ¿Alguien más? Alejandro, en el chat hay una pregunta. Ay, perdón, cerré el chat ahorita pues, en que lo vi. Espérame, veo mi chat. Chat. Ok, dice. Ok, en solicitudes de saldo a favor de IVA, sigue el mismo camino, nada más que ahí son otros requisitos. O sea, básicamente, hablando de retenciones de impuesto sobre la renta, pues la autoridad tiene todos los elementos para saber cuánto fue tu ingreso, CFDIs, cuántos fueron tus retenciones, CFDIs, y cuál es tu cálculo, y determinar si tuviste pagos provisionales y calcular el impuesto. Hablando de saldos a favor de IVA, que puede ser que tengas saldo a favor porque estés con tasa cero, ¿no? Que todo lo exportes o que vendas por alimento y todos tus saldos a favor. También tienes esa posibilidad del saldo a favor, nada más que ahí, pues la autoridad te va a pedir la relación de todos tus pagos, tus CFDIs, tus complementos, tus cheques, tus estados de cuenta y una serie de información allí impresionante para poder obtener este saldo a favor. Claro, igual se da por mecánica de ley como establece la Suprema Corte al decir, bueno, si la mecánica de ley es que tú estás al cero, pero estás pagando y esto te da saldo a favor, tienes todo el derecho a obtener esa devolución. ¿Alguien más? Yo. Hola Alejandro, buen día. Buen día. Cuando tienes ese saldo a favor, si en determinado momento tú no solicitaras esa devolución por X circunstancia, ¿se te abona en automático a tu siguiente periodo o se queda ahí ese saldo a favor? Se queda ahí tu saldo a favor. O sea, Y si vamos a nunca lo suponer, pides, ahí se quedó. tienes 5 años para obtenerlo en devolución, como cualquier cantidad a favor o a cargo con el fisco. Tienes 5 años para obtener tu devolución de tu saldo a favor. Ah, La ok. Nunca se prescripción te es de va a 5. abonar o a considerar para el siguiente. Bueno, existe lo que se llama
que es otro tema, la compensación de oficio. Es decir, tú tienes un saldo a favor y la autoridad detecta que no le has pagado un impuesto. La autoridad puede de oficio decir, ese saldo a favor que tienes, te lo aplico contra este saldo a cargo y ya lo aplica, pero la autoridad. Ah, Pero ese es un procedimiento de compensación. ok, y no es en automático, es solo que la autoridad así lo requiera. Y no es en automático, es solo que la autoridad considere que lo va a aplicar. Ah, ok, gracias. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Fue un placer esta plática y quedo pendiente de cualquier duda, pues tenemos todos los contactos, ¿no? Y ahorita que termine, les paso, pongo el material en los chats. Gracias. Muy buen día a todos.